Buenas tardes a todos por venir y muchas gracias por acompañarnos en la presentación del último libro de Laura Mas, de Olimpia, una novela que, como ya saben, es finalista del Premio Espartaco de la Semana Negra de este año. Olimpia es una novela histórica, pero es una novela diferente por el punto de vista que ha escogido Laura para contarnos una historia que todos creemos saber. Y digo creemos porque tal vez no la sepamos como deberíamos. Y se trata de la del nacimiento y el ascenso al poder de Alejandro Magno. Y ese punto de vista es el de su madre, el de Olimpia, una mujer muy inteligente, también desde mi punto de vista despiadada, temida, muy mística, eternamente enamorada de quien no debe y totalmente entregada a su hijo, en cuerpo y alma. Y no voy a desvelar más porque yo creo que lo mejor es que hablemos con Laura y que sea ella la que nos dé todos los detalles importantes de esta novela. Pero antes le vamos a dar un aplauso de bienvenida. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Semana Negra por la invitación y, por supuesto, es un honor también ser una de las finalistas del Premio Espartaco. Y nada, ¿por dónde empiezo, no? Con el personaje de Olimpia, porque si quieres empiezo comentando cómo pudo aparecer, ¿no?, en mí. ¿Por qué lo elegiste exactamente? Sí, yo creo que es una pregunta clave y Olimpia, bajo mi punto de vista, es una de las grandes mujeres de la historia, no solo denostadas, sino también completamente olvidadas, ¿no? Fue una mujer muy maltratada a lo largo de los siglos, porque, como tú bien indicas, Verónica, sus acciones fueron, a nuestro modo de ver actual, despiadadas, pero ella tuvo la valentía y fue pionera en el hecho de llevar a cabo acciones que hasta entonces solo las ejecutaban los hombres, ¿no? Y eso llamó poderosamente mi atención, más allá, por supuesto, de que estamos hablando de la madre del gran Alejandro Magno. Así que para mí fue una revelación encontrarme con Olimpia. Ya había tenido un primer encuentro con ella, pero muy de refilón, porque antes estábamos comentando, Verónica y yo, que prácticamente a una mujer como ella no se le había dado el espacio que merece, ¿no? Podemos encontrar un retrato bastante sombrío, por cierto, en la película Alejandro Magno de Oliver Stone, con una... Sí, que es Angelina Jolie, ¿verdad? Efectivamente, Angelina Jolie encarna a esa Olimpia muy sibilina, pues completamente maléfica, ¿no?, malévola. Y bueno, nos puede generar mucho rechazo. Y es cierto que yo no he pretendido dulcificar para nada el personaje, pero sí que me encontré con una mujer muy compleja, ¿no? Y más allá de todo lo que nos puede chocar, ¿no?, y generar ciertas contradicciones en nosotros por cómo actúa, pues también vemos a una mujer que ante todo fue madre, ¿no?, y quiso lo mejor para su hijo Alejandro Magno. Es decir, ella movió muchos hilos en la sombra para conseguir que su retoño acabase pues siendo ni más ni menos que el rey de Macedonia, lo cual le permitió posteriormente partir hacia la conquista del Imperio Persa. Así que sin Olimpia tampoco se podría entender la figura del gran conquistador Por eso que nos ha decía llegado. yo lo de que creemos que conocemos una historia, pero en realidad no la conocemos del todo, porque Alejandro Magno no sería nada sin su madre. Eso sí, el hecho de que ella se entregara a la vida de su hijo en cuerpo y alma, como he dicho antes, y que hiciera todo tipo de cosas, buenas, malas, regulares, malísimas, y de todo, asesinatos incluidos por él. Eso luego, ¿tú crees que realmente la compensó a lo largo, ya cuando ya se vio mayor y sola, o después de perder a su hijo? Porque esto no es un spoiler, todo el mundo sabe que Alejandro Magno pues murió y ¿la compensó o en realidad lo hubiera hecho de otro modo? Bueno, ¿quién no hubiera hecho de otro modo? Muchísimas cosas, partiendo de ese punto de partida, valga la redundancia. Pero yo creo que a Olimpia sí le compensó lo que hizo, porque siempre fue para perpetuar su dinastía, ¿no? Con lo cual ella consiguió con creces su cometido, ella logró que su hijo pues alcanzase la gloria eterna. Para una mujer de la época, la única oportunidad para pasar a los anales de la historia, ¿no?, para alcanzar ese Olimpo de los dioses, esa morada
de los dioses, pues era a través de un varón, ¿no? Por desgracia. Así que Olimpia encontró en su hijo la herramienta perfecta para alcanzar ella también la gloria, ¿no? Así que yo creo que volvería a repetir muchísimas cosas, pero por supuesto fue una mujer que se cayó y eso también llamó mucho mi atención, ¿no? Porque no estamos hablando de una mujer fuerte, pero estamos hablando también de una mujer que supo recomponerse una y otra vez, que tuvo que enfrentarse a muchos rivales. Para empezar, por ejemplo, estamos hablando, para situarnos, nos encontramos en el siglo IV a.C., en esa Macedonia remota pues imperaba la poligamia y Olimpia aterrizó en un reino en el que tuvo que rivalizar enseguida, siendo ella muy joven, con otras mujeres del gran rey de Macedonia, del gran Filipo, padre de Alejandro Magno, ¿no? Con lo cual, también he querido plasmar en esta novela, en la medida de lo posible, pues esas disputas de poder que tenían lugar en la corte de Macedonia. Has dicho el Olimpo de los dioses. Hablemos de dioses. Porque, a ver, siempre se ha dicho, también has dicho Filipo, padre de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno siempre se ha creído, bueno, se ha dicho, las leyendas, los mitos, que era hijo de Zeus, que Zeus se transformó y puso su semilla en el vientre de Olimpia para que naciera Alejandro Magno, que estaba destinado a dominar los mundos. Esa parte está muy bien retratada en el libro. Tanto el hecho de que Zeus se transforme para concebir a Alejandro Magno, como el hecho de que ella firmemente crea, pero obstinadamente crea en ello, pase lo que pase. Aunque a veces las estrellas le digan que quizá no sea del todo real esa visión que tiene. Sí, porque tenemos que entender cómo funcionaba el pensamiento de esa sociedad. Repito, nos encontramos a las puertas del helenismo, que precisamente da comienzo con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. Y yo he plasmado también mucho y me ha servido, ha sido una gran herramienta para mí a nivel novelesco, ese mundo onírico, ¿no? Ese mundo místico, divino, que imperaba en la sociedad griega, en esa antigua Grecia, ¿no? Eran muy importantes, por ejemplo, los oráculos, esas profecías que vaticinaban las sibilas, ¿no? Las pitonisas, y Olimpia incluso se dice que llegó a ser sacerdotisa precisamente por su rango de reina. Así que no es nada descabellado pensar que ella efectivamente tuvo un sueño premonitorio y que cuando lo interpretó con ayuda de un adivino, o una figura también clave en la época, pues llegó a la conclusión y ella tuvo la certeza absoluta de que su hijo iba a ser, antes de nacer ya supo, que iba a ser hijo del gran dios de los dioses y de todos los mortales, de Zeus, ¿no? Así que esa gloria eterna por la que tanto luchó Olimpia para su hijo y por ende para ella, pues ella ya la tuvo inculcada, instalada en su interior muy profundamente antes del nacimiento de Alejandro. Así que podríamos decir que Alejandro creció con la condición de semidios e incluso leí que Olimpia le reveló ese origen, ¿no? de hijo de Zeus antes de que Alejandro partiese hacia la conquista del Imperio Persa, lo cual también encendió una llama absolutamente poderosa en Alejandro, que yo creo que también le ayudó mucho, ¿no? Propició mucho esas futuras victorias a lo largo del territorio asiático. Y lo de las culebras, hablemos de las serpientes. A ver, ¿cómo...? No creo que desvele nada. Zeus se transforma en una serpiente y es así como hace que... se acuesta a la serpiente con esta mujer, con Olimpia, digámoslo así. Eso puede crear rechazo en muchas personas, pero está escrito de una manera que no lo crea, sino que además parece totalmente verosímil y que no... ¿Cómo enfocaste esas escenas y por qué se te ocurrió la idea de la serpiente? ¿Lo sacaste de algún tipo de documentación o decidiste yo me lanzo? No, o sea, bueno, los testimonios de la época, no sus coetáneos concretamente, pero testimonios posteriores, historiadores, pues en efecto se referían a Olimpia incluso como reina de las serpientes, que por cierto era mi título
principal, ¿no? La reina de las serpientes, lo que sí que luego, precisamente por esa aprensión, ¿no? Por ese rechazo que generan tanta gente, pues este animal, al final, pues optamos por elegir Olimpia. Dicho esto, para mí también fue un elemento muy importante en la novela, porque llegué a leer que Olimpia no solo tenía serpientes domesticadas, eran animales de compañía para ellas, que representaban al propio Zeus, con lo cual tenían un componente divino fundamental, sino que en un momento clave de la historia se narra ese episodio en el que su esposo Filipo ve a Olimpia, la espía y la ve yaciendo con una serpiente en el lecho, que es Zeus, que ha tomado la forma de ese reptil para inseminar a esta mujer y sembrar la semilla de lo que va a ser posteriormente Alejandro Magno. Por supuesto, aquí nos encontramos con mucho mito, mucha leyenda, pero como digo, dentro de ese mundo de la antigua Grecia, donde todo esto pues tenía tanto valor y tanto peso y había una creencia ferviente en todas estas cosas, pues yo tuve que adoptar ese pensamiento y plasmarlo en la medida de lo posible aquí. Con lo cual, el elemento fundamental, te diría, más allá de Olimpia y de Alejandro Magno, son las serpientes. Es que las escenas de las serpientes son muy eróticas. Sí. Es como una parte erótica dentro de la novela histórica de la que estamos hablando. Y choca, pero pasa. Es decir, quiero decir con esto que no es choca y te quedas así y dices, uy, no, choca, pasa. Eso sí, yo siempre pensaba, hombre, Zeus, con lo así que es, pues le podía haber tirado un rayito y ya estaba, ¿no? En vez de andar con las serpientes. Pero claro, es cierto que ella adoraba las serpientes. Ella se las llevaba allá donde fuera. Cuando se casó con Filipo, de hecho, se las llevó, cosa que lo que comentabas antes del enfrentamiento con las otras mujeres de Filipo, las serpientes eran causa de enfrentamiento constante, porque había quien las veía como algo negativo, de mal agüero, que solo iba a traer desgracia a la casa de Filipo. De hecho, después, cuando Filipo muere, incluso a ella se le echan cara, se le sigue diciendo, claro, es que es la mujer de las serpientes, es que ella ha traído la desgracia. A mí el título de la reina de las serpientes no me hubiera importado, que conste. Me encantaba. Pero bueno, dicho esto, me gusta mucho, ¿no?, que hagamos hincapié en la serpiente, porque, como digo, es muy protagonista también este libro. Y también, por supuesto, fue una losa, ¿no?, para Olimpia, para esa Olimpia que llegó, como digo, muy jovencita a una corte de Macedonia. Ella ya venía de sangre real, era hija de reyes de un territorio vecino de Macedonia, del Epiro. En esa época, además, imperaban los matrimonios concertados, con lo cual la alianza con el rey de Macedonia ofrecía grandísimos beneficios para ambos territorios, con lo cual, para variar, no fue un matrimonio por amor, aunque se dice, se cuenta, se comenta que Olimpia sí que pudo haber estado enamorada de Filipo, pero precisamente las serpientes fueron los animales que la alejaron muy, muy pronto, cuando la relación estaba prácticamente empezando, después de consumar el matrimonio. La alejaron mucho de Filipo tras ese episodio fatal en el que él vio cómo ella estaba acostada con una serpiente, ¿no?, con ese, bueno, pues digamos, territorio ambiguo que se mueve entre lo erótico y lo carnal, digámoslo así, con la serpiente, con lo cual Filipo incluso se dice que tenía miedo de su esposa, y a partir de ese momento y de ver la cercanía que ella tenía hacia esos reptiles, que por supuesto generaban también mucho rechazo en la época, pues él poco a poco se fue apartando. Y además no olvidemos que estamos hablando de un momento clave para Macedonia, porque precisamente con la llegada de Filipo a ese reino que era marginal en la antigua Grecia de la época, pues poco a poco Filipo, con sus actuaciones políticas y militares, fue consiguiendo prácticamente la hegemonía de Grecia. Así que Filipo fue quien alzó esa Macedonia a la gloria y permitió luego que Alejandro Magno pues también tomase las riendas y pudiese conquistar el imperio persa. Pero bueno. Y llegar a Egipto y hizo de todo. En efecto, pero quería también lanzar ese componente militar, porque las esposas pues tampoco llevaban bien la ausencia tan larga muchas veces de sus maridos, ¿no? Y en el caso de Olimpia eso también fue algo que quebró mucho la relación con Filipo. Hombre, es que a ver, este hombre se pasaba la vida batallando. ¿Cuánto estaba en casa? 2 días. Y tenía que cumplir con ¿cuántas esposas tenía?
Se dice que tuvo 5, Fíjate, tuvo hasta 2 5 días en esposas. casa y a cumplir con 5 esposas. Pues Sí. hombre, tiene su aquel. Claro, no, y luego era un beodo, que eso pues es que tampoco es de extrañar, porque las bacanales que se montaban en la época, ¿no? Esos banquetes, festines, pues eran unas orgías espectaculares, pero se ve que Filipo pues abusaba mucho de lo que se denominaba el elixir de Dioniso, que era el vino, que por cierto en Macedonia se bebía vino puro, sin aguar, que en ese momento te aseguro, Verónica, que nosotras caeríamos tumbadas con una copa, porque era alcohol de arder, ¿no? Así que Olimpia no lo tuvo nada fácil, y además, para acabar de redondear un poco el contexto de la época, me parece fundamental también recalcar que la mujer, el papel de la mujer estaba no en un segundo, sino te diría en un tercer, cuarto plano, porque incluso teniendo la condición de esposa de un rey, la mujer estaba relegada, limitada al ámbito doméstico, y Olimpia no fue para nada una excepción, ¿no? Ella fue hija de reyes, luego esposa del que fue el rey más importante de la época, pero aún así, con la ambición que tenía y las ansias de poder, ella no debió llevar nada bien no poder hablar, ¿no? Tomar decisiones en la política de su reino, no poder saber prácticamente qué ocurría, no dominaba nada, se le escapaba todo, y su ámbito de actuación, como digo, era el hogar, que por cierto ya nos da una idea clarísima de lo machista que era la época, porque todas las casas estaban divididas en territorio de hombres, el andrón, y el de mujeres, el gineceo. En una corte como la de Macedonia tampoco era distinto, así que las mujeres hacían vida entre ellas y los hombres entre ellos. Y por desgracia carecían bastante de derechos, así que la mujer no lo tuvo nada fácil en la época, en general, y como digo, Olimpia tampoco. Pero precisamente llama la atención que fuese denostada por su ambición, por su garra, ¿no? Por esa valentía de decir, doy un paso adelante y me atrevo a tener un poco de voz propia. Eso, gracias a Dios, lo consiguió, sobre todo cuando su hijo Alejandro Magno se alza con el trono de Macedonia, porque como tuvo una relación muy estrecha con él, pues a través de sus consejos un poquito pudo meter la patita en decisiones políticas, ¿no? Del reino. De hecho, cuando leemos esta Olimpia y cuando pensamos en las actuaciones que ella hace, hay veces que, como lo documentábamos Laura y yo antes, que como es muy él, parece como que te produce cierto... No sé qué palabra utilizar, porque rechazo tampoco sería la palabra adecuada, pero sí te quedas como parado, porque estamos acostumbrados a que todos estos hechos los hagan hombres, los protagonicen hombres, y en este caso lo protagoniza Olimpia. No la dejan hacer todo lo que quiere, pero hace mucho, mucho. Y es verdad que gracias a ella, Alejandro Magno llega donde llega, y aunque él es bastante desobediente. Es un niño mimado, un niño mimado desobediente, podríamos llamarlo así. Sí, bueno, llega un punto en el que a él incluso se le hace bastante cuesta arriba que su madre esté tan pendiente, ¿no? Y que le dé tantísimos consejos. Y llama mucho también la atención que para Olimpia la partida de Alejandro Magno hacia la conquista del Imperio Persa no fue del todo acertada. Fíjate, una mujer tan ambiciosa, ¿no? Que ansiaba tanto esa eternidad, pasar a la posteridad. Quería que volviera a Macedonia. Claro, sí, porque como en aquel entonces Macedonia era la principal potencia de Grecia, para ella que Alejandro Magno se fuera tantísimo tiempo, suponía descuidar sus obligaciones como rey de Macedonia, con lo cual ellos, desde la partida de Alejandro Magno hasta la muerte de Alejandro, que por cierto sucedió cuando estaba en Babilonia, es decir, Olimpia pasó una década larga, 11 años, ni más ni menos, sin ver a su hijo. Jamás volvió a verle, le notificaron su muerte tras 11 largos años sin estar con él, y durante esa, como digo, década larga mantuvieron una relación epistolar muy intensa. Hay testimonios también que confirman estas cartas, ¿no? Estas misivas que se iban enviando, pero claro, la distancia pesaba demasiado. Primero porque había un desfase temporal muy grande. Las cartas podían tardar meses en llegar, algunas se perdían por el camino porque los mensajeros pues pasaban por mil y una adversidades, a veces morían, ¿no? Entonces pues era todo muy complicado, y al final quienes quedaron en el poder en Macedonia durante la ausencia de Alejandro Magno también se aprovecharon mucho, ¿no? De esa desconexión del rey para
Para medrar ellos. Efectivamente, ¿no? Y yo concluyo la novela justo con la muerte de Alejandro Magno, pero da para muchísimo, ¿no? Porque luego ella, otra vez de nuevo, a pesar de estar devastada tras la noticia de la muerte de su hijo, que era lo que más quería en el mundo, pues se acaba recomponiendo porque cree que hay una semilla de esperanza que está en el vientre de Roxana, que es una de las esposas de Alejandro Magno, con lo cual Olimpia va a tener un futuro nieto que, según ella, a ojos de ella, pues va a poder perpetuar la dinastía, esa dinastía que ella quiere salvar a toda costa. Antes, en la presentación, he dicho que estaba siempre eternamente enamorada de quien no debía. Yo es que creo que sí, bueno, puede que amara a Filipo, que hubo un momento en el que estaba enamorada de él, pero yo creo que siempre estuvo enamorada del que fue su amigo desde la infancia, que después regresó a él cuando fue expulsada del palacio. Tiene que ser también muy duro para una mujer en aquel tiempo renunciar y no renunciar, porque cuando podía se escapaba con él. Pero ella renunció a todo, incluido el amor, incluso el amor. Sí. Bueno, a ver, para empezar, el personaje de Alexis, que es ese hombre con el que creció Olimpia, sale de mi imaginación. Y aquí me acojo a la licencia que tenemos para matar, incluso los escritores, escritoras, ¿no? El género histórico lo que nos permite es, bueno, pues nadar entre esos dos mares que se mueven entre la veracidad, los hechos históricos a los que te debes completamente, y luego, pues por supuesto, tienes bastante terreno amplio para ficcionar, y en mi caso ayudaba mucho a la trama crear una historia de amor paralela, un amor frustrado, ¿no? Al menos al principio. Y ese amor frustrado lo encarna ese personaje de Alexis. Por lo que yo leí, las reinas de la época tenían que ir con mucho cuidado si le eran infieles a sus esposos, así que no hay testimonios que nos digan con certeza que Olimpia tuvo amantes, pero a mí me cuesta creer que una mujer, como estábamos hablando, ¿no? Con tanta personalidad, con tanto carácter, que tenía las cosas tan claras, sobre todo tras perder a su marido siendo ella todavía joven, pues no tuviese aventuras. Yo creo que sí. Bueno, ya se nos Pero acaba... las llevó con la máxima discreción posible. Por la cuenta que le traía, por salvar la cabeza. Ya me han dicho que nos quedan nada, un par de minutillos. Entonces te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con la reivindicación. Es decir, el papel de Olimpia, igual que el papel de muchas otras mujeres a lo largo de la historia, ha estado siempre en un segundo plano, porque hemos visto la vida de Alejandro Magno, la vida de Filipo, la vida de cualquier rey, antes que las vidas de ellas. Tu novela, en ese sentido, tú también la has escrito con esa idea de reivindicación del papel de las mujeres de entonces, para que nosotras sepamos que estuvieron, lo que hicieron y lo que consiguieron. A ver, inevitablemente yo creo que es un hecho, ¿no? Que hay mucha laguna histórica. Para empezar, antes lo estábamos hablando tú y yo, Verónica, para empezar fue muy difícil el proceso de documentación previo a la escritura de la novela, porque no encontré tanta información sobre Olimpia, que estamos hablando de la madre de Alejandro Magno, repitamos. Es tal vez el mayor conquistador de todos los tiempos, ¿no? Con lo cual aquí ya tienes un barómetro clarísimo de cómo ha funcionado la sociedad hasta no hace prácticamente nada. Dicho esto, yo creo que estamos avanzando mucho, se le está dando, por suerte, el espacio que merecen muchas mujeres, pero todavía queda camino por recorrer. Y, por supuesto, uno de los grandes alicientes para mí a la hora de perfilar en la medida de lo posible a esta mujer tan enigmática, compleja, etcétera, pues fue que no se le hubiese dado, ¿no? Espacio, sobre todo en el género de novela, no me constaba que hubiese ninguna historia basada en ella, y eso fue un motivo también, por supuesto, de peso para darle voz. También te digo que de momento ha coincidido que mis dos novelas están protagonizadas por mujeres, y desde aquí aprovecho la ocasión para decir que tampoco me quiero encasillar. Soy mujer, me encanta pues situar sobre la palestra, recuperar a figuras tan relevantes, ¿no? De la época, pero no me ha movido el hecho de que sean mujeres, sino simplemente que eran historias y vidas desconocidas. Así que también yo creo que me voy a atrever el día de mañana con otro género, con hombres o novelas corales, ya veremos, ¿no? Pero se ha dado así de momento, yo estoy encantada, pero respondiendo a tu pregunta, por supuesto, sí fue clave que hubiese tanta laguna, ¿no? Tanto vacío hasta entonces sobre ella.
Bueno, pues las próximas novelas, cuando las tengas, te vienes y nos las presentas. Pues Laura Mas, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos presentado Tu Olimpia, nuestra Olimpia. Les invito a todos ustedes a que se acerquen a la mesa, se hagan con un ejemplar. Laura se los firmará encantada, se hará fotos, les contestará todas las preguntas que quieran. Aprovechen, porque quién sabe si el día de mañana Laura se nos vuelve súper famosa y ustedes han estado aquí cuando todavía es una escritora en ciernes y se llevan el libro firmado por ella. Laura, muchas gracias, de verdad, y lo dicho, te invitamos con tus próximas novelas a la Semana Negra. Muchísimas gracias a ti, Verónica, y a todo el equipo. Gracias.